Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Dios que nos permite en esta mañana traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito Señor y precioso Salvador que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar aquí en esta mañana. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial que envíe una palabra a nuestras vidas. Que Dios, hermanos, envíe a nuestro corazón, queridos hermanos, una palabra que realmente nos proyecte hacia esa bendición, esa vida eterna. Que nos proyecte, queridos hermanos, hacia siempre a buscar el rostro de nuestro Dios. Siempre buscar esa presencia de nuestro Padre Celestial. Con toda seguridad, queridos hermanos, si alguien clama al Señor, busca su presencia, busca su Santo Espíritu. Él es bueno. Él, si nosotros le clamamos misericordia por alguna situación, enfermedad, alguna adversidad, Él es bueno. Pero en veces, queridos hermanos, no entendemos cuál es el proceder realmente de nuestro Padre Celestial. El hombre a veces no entiende, queridos hermanos, cómo es que Dios actúa. Cómo es que Dios realmente se mueve en la vida del cristiano. Hermano, por eso tenemos que esperar, queridos hermanos, que nuestra vida siempre, hermano, nuestro Dios siempre busca siempre en la vida del creyente, queridos hermanos, realmente entregarlo a sus propósitos. Bendito nuestro Señor, bendito nuestro Padre. De una manera especial damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Padre, porque gracias por las enfermedades en veces, por las situaciones en veces. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es su bendita misericordia hacia nuestras vidas. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Es grande y maravilloso en la vida del creyente, hermano. Gracias a nuestro Padre Celestial que siempre busca que el hombre, el Señor, se entregue a Él. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por la vida de tus hijos, la vida de tus hijas. Gracias, Señor, por aquellos que siempre se conectan, por aquellos que siempre nos bendicen con su presencia también y que nos dan ese apoyo, ¿verdad? Que es importante el apoyo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Mira, hermanos, siempre estamos hablando de la importancia de volver a casa, de reconciliarse con el Señor. Siempre estamos hablando, queridos hermanos, de arrepentirse, de dejar la idolatría, de recibir a Jesucristo como su Salvador. En estos días, en estos meses, he reflexionado mucho, he estado hablando mucho de esto, porque el Señor, queridos hermanos, una de las cosas que siempre me ha mostrado a mí en visión, en palabra, hermanos, siempre ha sido, queridos hermanos, la relación con la muerte, la salvación del creyente. Pero no es como estar tan cerca de la muerte, de la partida de muchos hermanos. No es como estar tan cerca, queridos hermanos, ante una realidad, ante una situación fuerte. No es como estar tan cerca de un milagro tan profundo, del clamor de las almas, del clamor de las necesidades. Nadie está exento, queridos hermanos, así como nadie está exento de una caída, nadie está exento de un error, de una falla.
Así también nadie está exento de una enfermedad. Aunque Dios lo reprenda al diablo, pero nadie está exento. Y por su bendita misericordia, su paciencia, el Señor nos ha sanado, nos ha librado. Y quizás algunos pensarán, pues es que yo nunca me enfermo. No, hermano, todos de algo tenemos que morir, de algo tenemos que pasar. Es propio de una naturaleza como hombres de carne y hueso, de sangre, pero no somos seres, hermanos, que no pasarán el proceso igual que los demás hombres. Y nos hace reflexionar, queridos hermanos, siempre en nuestro caminar en el Evangelio. Yo puedo entender, queridos hermanos, que este Evangelio siempre nos prepara siempre para la vida. Nos prepara siempre, no solamente en esta vida, sino nos prepara también para la otra vida. Pero es importante entender cuál es el efecto que tiene todo lo que hacemos, queridos hermanos. Todo tiene un efecto. Tiene un efecto profundo en la vida de un creyente, hermano, el estar en Cristo. Nadie puede decir que estando en Cristo simplemente le produce comida, le produce bebida, le produce, queridos hermanos, le produce una vida estable. No estoy diciendo de que eso no lo produzca. Pero hermano, el Evangelio no va por ahí. El Evangelio no va por ahí. El Evangelio no es su finalidad. Su finalidad, queridos hermanos, es que, como siempre hemos estado diciendo, ¿no? Que el que espera, o sea, el que espera en Cristo en esta vida, hermano, dice que es el más grande de conmiseración, miserable, pobre, desdichado. Porque si el Evangelio, hermano, fuera de esta tierra, muchos tuvieran ventaja sobre nosotros y dijéramos somos más bendecidos. No, hermano, la bendición no consiste en los bienes materiales. La bendición consiste, queridos hermanos, la bendición consiste en cuanto, hermano, en cuanto somos, ¿cómo decirles? Somos de bendición para los demás. La salvación, queridos hermanos, unos para bendición y otros para dañar. Todos somos llamados, queridos hermanos, a ser de bendición para otros. Todos somos bendición. E importante es realmente entender este camino. ¿Qué es la salvación, hermano? Yo estoy convencido de que si a gente no le decimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de este Evangelio? Hay que predicar la verdad. La verdad no es Biblia. La verdad es lo que habla la voz del cielo. La verdad es aquella, queridos hermanos, que nos hace sacar fuera de esa imaginación, de esa espiritualidad que solamente está en la mente, que está en una iglesia, pero no está en la vida diaria de un creyente. Dios está denunciando la falsa espiritualidad, la falsa adoración, la falsa búsqueda, todo aquello que no se puede comprobar, todo aquello que no se puede. El hombre puede jactarse, por eso la jactancia y la soberbia de los hombres, hermanos, es hablar de algo que no realmente cumple, porque no se ve, no se ve. Pero vivimos tiempos, queridos hermanos, realmente de producir lo que realmente hemos aprendido. La salvación, queridos hermanos, que Dios nos ha dado en este tiempo, la salvación es realmente la salvación es para bendición y no para maldición. Esa es la verdadera salvación. La verdadera salvación, queridos hermanos, la
la verdadera salvación produce temor. Produce temor y no desprecio. Y no desprecio hacia los demás. Eso es importante entenderlo. La salvación, queridos hermanos, esta salvación que Dios nos da, no es para seguir siendo iguales. Es para aprender a amar. Por eso dice la Escritura que el que ha nacido de nuevo, dice en Juan, en las epístolas de Juan, que el que ha nacido de nuevo, dice este es hijo de Dios. Nosotros tenemos que nacer en el amor. Que nazca, realmente aprendamos a amar y realmente aprendamos a ser de bendición a los demás. Jesús dijo algo, que el que está en Cristo, que el que está en Él. Dice en Juan, el Evangelio de Juan 15, versículo 5, dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Vean lo que dice, hermano. Lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recoge y los echan fuera y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Vean lo que dice mi Señor Jesús. No pueden dar frutos. No pueden, queridos hermanos, no pudieran hacer nada sin Él. No podían, queridos hermanos, realmente ser de bendición, porque hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Nosotros predicamos lo que vemos, lo que realmente oímos. Pero estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de grandes desafíos dentro de la iglesia de Cristo, por falta del deseo de un corazón limpio. Hoy la mayoría de los cristianos, queridos hermanos, cristianos evangélicos, su deseo no es la limpieza de corazón. Su deseo no es tener unas manos limpias. Por eso, qué importante es cuidarse. Qué importante es, queridos hermanos, de estar bien delante de Dios. En los Salmos 15 dice, hermano, que nosotros tenemos que entender mucho en cuenta algo, hermano, que todo lo que hacemos va a repercutir en nuestra vida después de muerte. No es aquí ni tan siquiera. Yo lo tengo bien entendido, que este evangelio aquí no tiene provecho, solamente tiene provecho en nuestra vida en casa, pero no tiene provecho para la vida eterna. O sea que lo que estoy diciendo, queridos, tratando de decir, queridos hermanos, de que todo aquel que quiera vivir, como dijo el Señor, vivir una vida, que todo el que quiera vivir esta vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí la salvará, o sea, la ganará. Un evangelio, lo que está diciendo que el vivir aquí en esta tierra en un evangelio sin espíritu no es evangelio. Y el evangelio que no es sin el espíritu, su efecto solamente es en lo terrenal, pero no en los reinos de Dios. No. El carnal no puede abrir el reino de Dios, hermano. Las puertas están cerradas. El reino está cerrado. No puede entrar. Tanto los cielos están cerrados como la puerta está cerrada. Y eso lo dice claramente en el libro de Ageo. En el libro de Ageo. Es que mira, mira, hermano, hoy el evangelio no dice que es solo en la casa. Dice que empieza en casa. Pero termina en la iglesia.
junto, queridos hermanos, junto al pueblo de Dios. Por eso todo aquel que entiende, qué es familia, también lo entenderá, queridos hermanos, en las familias de Cristo. Por eso hay quienes no entienden qué es familia. No entienden qué es familia. Timoteo lo dice claramente, que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? No entienden, hermano, qué es familia. Aunque el evangelio es importante explicarlo, que el evangelio, que aunque empiece en casa, no termina en casa. Pero muchos, queridos hermanos, su evangelio es solo de casa. Es solo de casa, y los cielos están cerrados. Y la puerta del reino, hermano, está cerrada. Está cerrada. ¿Por qué razón, queridos hermanos, está cerrada esa puerta? Porque los hombres, queridos hermanos, decidieron vivir un evangelio solamente de casa. ¿No te has preguntado si ese evangelio que estás llevando es solo de casa? Se han cerrado las puertas. Por eso digo el Señor, verán, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, ábrenos. La puerta estaba cerrada. Dice después, para que vean, hermano, dice Lucas 13, versículo 25. Dice, 24. Dice, 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él responderá, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino, y vosotros estén excluidos. Yo no estaría tan seguro, hermano, si todo mi evangelio gira, queridos hermanos, alrededor de la gente, de los demás. O sea, si solo mi evangelio es ver los de pecado, los defectos, la vida de los demás, parecen iguales, pero hay un evangelio que siempre también hace mirar la vida de los demás, pero con el propósito de ayudar. Por eso mi Señor Jesús dice que no los conozco. Aquí vemos una puerta, queridos hermanos, una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Yo siempre diré, porque si no, no se va a cumplir lo que dijo el Señor, que el cumplir el evangelio es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque haciendo esas cosas habrás cumplido la ley. Por lo tanto, queridos hermanos, nadie puede cumplir la palabra si no se entienden, no se nace de nuevo en el amor. No, por eso la iglesia, hermano, hay que quitarse ese mito de que la iglesia es, si el estar en la iglesia, en actividades y en oraciones y en ayunos, y nunca aprendieron, queridos hermanos, realmente a ser de bendición. Nunca aprendieron a ser de bendición.
Qué rico es ser de bendición. Para eso se les discipula, para eso se les enseña. Hermano, no para otra cosa, realmente para servir. Y para servir no es, hermano, tener un cargo. Para servir es ser ejemplo. Aquí vemos una puerta cerrada. ¿Cuánta gente que tiene fe, que dice que tiene fe, pero la puerta la tienen cerrada? La tienen cerrada, que los hermanos tienen cerrada esa puerta porque enseñan otra cosa. Enseñan otra cosa. Tienen cerrada la puerta, queridos hermanos, porque vean lo que dice aquí. Es increíble, hermano. Mateo 5:19. De cierto digo que hasta que pasen los del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es? Entonces, si amar al prójimo, amar a Dios, se cumple la ley. Pero solo se va a cumplir, vean lo que dice, se cumple. Si no se viola ninguna ley, si no dice que todo se va a cumplir, o sea que nosotros buscamos que la palabra de Dios se cumpla. Esa es la salvación. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñes a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las haga y las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Aquí vemos, queridos hermanos, por qué esa puerta estaba cerrada. ¿Por qué esa puerta estaba cerrada? ¿Por qué muchos tienen la puerta cerrada del reino? No importa cuánto confiesen a Jesucristo como su Salvador. Porque ellos decían, Señor, nosotros hemos predicado tu nombre. Mira, estamos en cuantos congresos, íbamos todos los días a las oraciones, a los ayunos. Mira, y eso es para aquellos que realmente están ahí y los que no van. Mira, hermano, fíjense que ve lo que vamos a hablar hoy porque hay una fe. Así le puse este predica. La fe sin temor es basura. La fe sin temor es basura. Porque cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así los enseñes a los hombres, será muy pequeño llamado en el reino de los cielos. Hay gente que es considerada insignificante delante de Dios. Por eso a veces yo veo esto, hermano, lo que el Señor dice. Dejar ese mito de que todos somos salvos, todos somos santos, todos somos perfectos, todos juntos, todos nos vamos a ir. Y entonces ¿a quién realmente Dios le está hablando, hermano, de estas conductas y comportamientos? ¿A quién Dios le advierte? ¿A la gente de afuera? No, la gente de afuera ya simplemente está condenada porque no hace estas cosas, sino porque simplemente rechaza a Cristo. Por eso hay tres grupos. Hay tres grupos en el cuales hay que entenderlo bien. Los pecados, o sea, el justo, el impío y el pecador. El pecador es aquel que no conoce a Jesucristo. El impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está dentro de la iglesia. Ya tiene un pie adentro, tiene un pie afuera. Pero el justo es aquel que es obediente, el que está esforzándose por cumplir. La Escritura habla de que en estos tres grupos hay un pecado que son los pecados pasados, los pecados de ignorancia y los pecados voluntarios. No toda persona, hay que ver en qué grupo está para poder juzgar su condición, para poder hablar de la condición.
dentro del cristianismo, queridos hermanos, ya hay gente que entró, pero tiene un pie adentro, tiene un pie afuera, es inconstante en su camino. A eso se le llama impío, porque sabe lo que tiene que hacer y no le importa si lo hace o no. Ese es un impío. Un creyente, queridos hermanos, de que le es pecado al hombre que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Es un pecador. Porque no se esfuerza, porque no le interesa. Por eso yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo me levanto, pero no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, no necesito buscar a Dios, yo no necesito eso. Pero yo todo el tiempo crecí en Cristo. Mira, hermano, le voy a decir una cosa, y es claro en el Evangelio. El Evangelio no es cómo lo empezaste, el Evangelio no es que empezaste bien, el Evangelio es cómo vas a terminar. Ese es el verdadero Evangelio. El que nos hace terminar hasta el final, hasta el último día de nuestra vida. Por eso muchos se quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué se quedaron tendidos en el desierto? Porque no terminaron la carrera. Porque, mira, hermano, cuando una persona es niño, por eso el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro, tú cuando eras niño te tomaban de la mano e ibas a donde te llevaban. Pero cuando ya fuiste grande, ahora haz lo que quieres. Tú dices, los niños van a una familia así, pero tú no vas a ver que ese niño al final ya no quiere nada con Dios. Ese joven, ese niño ya se convirtió en un joven y ahora sus prioridades son otras cosas. Y ahí donde empieza la lucha. El esposo empezó bien, pero ya no quiere luego. La esposa empezó bien, pero luego ya no quiere. ¿Saben por qué? Yo creo, hermano, firmemente. Y por eso yo veo en las Escrituras que Dios está muy molesto, muy enojado con los líderes, con las ayudas, a quienes Dios les dio dones, les dio gracia, realmente para ser de bendición para el pueblo. ¿Por qué la gente tiene conocimiento? Y eso yo lo he predicado, hermano. Perdón, no lo he predicado todavía, pero lo he hablado abiertamente. Yo creo firmemente. ¿Por qué tengo que esforzarme, queridos hermanos? Porque conozco esto que el Dios muestra, hermano. O sea, a mí me lo ha mostrado el Señor. Pero la gente no lo entiende, no te apoya en esto. Cuando dice la bendita, preciosa palabra en 1 Corintios 13, y si hablas en lenguas angelicales, lenguas humanas angelicales, ¿de qué sirve? Yo profetizo en la iglesia, yo hablo lenguas y Dios me usa. Por eso dice, ellos llegaron a reclamar y decirle, Señor, Señor, si en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. No, yo participaba, levantamos iglesias, hicimos esto y lo otro. Lo que usted quiera que se haga en una iglesia. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. No nacieron de nuevo. No tengo amor, no nacieron. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que entonces la gente es que anda regalando comida, anda regalando ropa, anda regalando de todo, dinero, despensa, lo que usted quiera, a una iglesia, a un creyente, que le andan dando servicios médicos, lo que usted quiera. Pero no tiene amor porque no ha nacido de nuevo, de nada le sirve. Cuando un día que hablemos de esto, hermano, se va usted a entender que ese amor no, hermano, el amor significa obediencia. Mira, de que servían, ellos decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, hemos llevado el evangelio, hemos ayudado. No, tenemos una profecía, tienen revelaciones tremendas. ¿De qué les sirvió, hermano? ¿De qué les sirvió? Aquí está claro.
No importa si era un apóstol, no importa quién sea. Yo lo que veo, hermano, cuando usted ve el libro de Oseas, ve el libro de Ageo, ve usted los siervos, Jeremías, Nehemías, Esdras, todos Amos, todos ellos, queridos hermanos, Pedro, Pablo, mi Señor Jesús, todos pusieron la mirada sobre los líderes, sobre los ministros, todos aquellos hermanos sacerdotes. Se pusieron la mirada contra ellos, les predicaban porque Dios está enojado con ellos. O está enojado con nosotros, si usted quiere. ¿Por qué razón? Porque mantuvieron a la gente cerrada. Les cerraron la puerta. Por eso al Señor le digo el Señor se lo digo a los, oye, ustedes intérpretes de la ley, ustedes tienen la llave del conocimiento, ustedes no entran y me dejan entrar a otros, haciéndolos merecedores, dice, 2 veces merecedores del infierno. Por eso dice que manera que quebrante uno de estos muy pequeños enseña a los hombres, y será llamado en el reino de los cielos. Insignificantes. Viviendo tiempos, queridos hermanos, que lo que menos se preocupa a los hombres es realmente de la limpieza de su corazón. Por eso dice de que después del Señor son pocos los que se salvarán. Digo, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando ustedes, el padre de familia, un padre se levantó y cerró la puerta. Y él dijo, no sé quiénes son ustedes. Un padre de familia. Mira, hermano, ¿por qué este padre de familia le cerró la puerta? Dice padre de familia, lo que quiere decir, dice padre de familia. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que ahí adentro, estaba su familia. Estaba su familia. Y ese que iba a entrar a su casa, no lo dejó. Porque no era, queridos hermanos, no era de bendición para su familia. ¿Sabe que él sabe quién le hace daño a sus hijos? Por eso no todos son hijos de Dios, hermanos. Así de claro. Por eso están las 3 simientes. La simiente del hombre, la simiente de Satanás y la simiente de Dios. No todas las personas no son hijos de Dios. Todos no son. Esto hay que aclararlo. Por eso digo mi Señor Jesús que por sus frutos los conoceréis, porque vamos a conocer si es un pecador, si es un impío, si es un justo, si es, queridos hermanos, una simiente de Dios, una simiente de hombres, una simiente satánica, o sea, de Dios, de satánica y de hombre. Vamos a saber si hay alguien que nació de nuevo o alguien no ha nacido de nuevo. Por sus frutos, o sea, no todo el que dice que es de Cristo, que es de Dios, hermano, es de Dios. Jesús lo conocía. Hay que entender que la salvación, queridos hermanos, produce bendición, no basura. No basura. Hay que ser claramente. Porque estos hombres hay gente que tiene, aunque son cristianos, tienen cerrada la puerta y tienen cerradas las puertas del reino. Usted lo puede encontrar, queridos hermanos, en el libro de Oseas. Perdón, de Ageo. Ageo 1. Entonces vino palabra de Jehová diciendo al profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, siembra mucho y recoge un poco, y coméis saciáis y no quedáis satisfechos, vestidos y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto.
Mediten bien sobre sus caminos. Por eso vean lo que dice en el versículo 10. Por eso se detuvo los cielos sobre la lluvia, y la lluvia detuvo sus frutos. Aquí lo que dice mi Señor, y la sequía llamé sobre la tierra y sobre los montes de los frutos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo se destruyó. Vean lo que dice, hermano. Mi casa está desierta. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esa razón dice, está cerrado. Por esa razón está cerrado. Los cielos se detuvieron sobre la lluvia. Dejó de llover. Dejó de llover. Lo interesante de esto, hermano, que como dejó de llover, escúchalo bien. Dejó de llover. Y si dejó de llover, queridos hermanos, es porque dejaron de ser de bendición. Dejaron de ser de bendición. Se detuvo la lluvia. La lluvia es la bendición. La lluvia, queridos hermanos, representa buena palabra. Bendición de palabra. Bendición de palabra. Oh, qué rico. De palabra. Qué rico escuchar a alguien que todo el tiempo te esté bendiciendo con una palabra, hermano. Esté hablando de la palabra de Dios en tu vida. Dice que esto se detuvo. Se detuvo en sus vidas. Se detuvo en sus vidas. Porque les gusta, queridos hermanos, estar en casa. Y Dios dice, hermano, aquí hace una advertencia en el libro de Ageo, porque dejaron desierta mi casa. Desierta mi casa. La bendición de Dios, hermano, la bendición de Dios cae sobre su casa. Sobre su casa. Y no sobre el impío. El impío. No, hermano, no se equivoque. Por eso mi Señor Jesús dijo, yo soy la vid. Y el que permanece, dice, el que no permanece en mí. El que permanece en mí será echado, dice, el que no permanece en mí será echado fuera. El que permanece, dice en mí, lleva mucho fruto. Por eso dice que, y separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué lleva muchos frutos, hermanos? Porque la lluvia, hubo lluvia. Pero acá dice que se secó el campo, se secó su corazón, se secó, hermano, y de repente un corazón seco. Escúchelo bien, un corazón seco. Un corazón seco no bendice. Necesita la lluvia. Para tener, queridos hermanos, un corazón sensible y no duro. Por eso estamos en el tiempo, queridos hermanos, donde el hombre debe de limpiar su corazón. Hay quienes piensan que el poner memes, decir algunas palabras, danzar, cantar, reuniones, discipulados, ayunos, nunca va a estar por encima de la pureza del corazón. Nunca va a estar por encima de la purificación, de la limpieza. Porque estas cosas no producen. Si producieran realmente, yo brincaría de más, danzaría de más, correría de más, si realmente lo produjera. Pero como no lo producen, sino que todo lo que hacemos es
es una manifestación de llamar la atención de Dios para que Él nos voltee a ver. La salvación, queridos hermanos, por medio del Evangelio, sus promesas no son para esta tierra, sino son promesas de vida eterna. Fuera de este mundo, sino un mundo espiritual, en un reino de Dios. Este Evangelio nos prepara el corazón para una conciencia limpia. El Evangelio realmente nos prepara para tener una conciencia limpia. Pero este Evangelio, hermano, este Evangelio es como una escoba, perdonen la expresión. Este Evangelio es como una escoba que barre y limpia nuestra casa, nuestro corazón, para sacar de ella toda basura. ¿Por qué? Porque necesitamos barrer toda basura del corazón, queridos hermanos, que aquellos que no nos edifican, aquellos que realmente no producen nada en nosotros, una limpieza de corazón, un temor en el corazón. Por eso hermano, hay que sacar la basura de esa enseñanza de que yo estoy en un lugar donde mucha palabra, donde hay mucho alimento, donde estoy participando de esto y lo otro. ¿De qué les sirve, hermanos? Si que viven quebrantando el Evangelio, tienen la puerta cerrada. Jesús lo dijo claramente: fuera de mí, o sea, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Fue claro mi Señor Jesús cuando dijo esto, que el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es claro el mensaje que mi Señor Jesús habla. Este fruto dice que estos frutos, dice: el que lleva mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer. Habla de un fruto. El fruto, hermano, por eso quiero que entendamos que el fruto, este fruto es temor. Este fruto es amor. ¿De qué les sirve, como decíamos, queridos hermanos, si tuvieran todo el amor, si tuvieran todo lo que dicen, hermano, pero no tienen amor? ¿De qué les sirve? ¿De qué sirve su Evangelio? ¿De qué sirve ese Evangelio, hermano, que aquí parecen ser buenas personas, presumen de que todo lo que hacen, queridos hermanos? Pero este Evangelio no es de impresión, nada impresiona a Dios, sino lo que realmente impresiona a Dios, queridos hermanos, realmente asombra a Dios, es la fe. Es la fe. Así que no importa en la iglesia donde que mi pastor, mi apóstol, esta iglesia, aquí se cae. Ay, hermano. Si no tienen amor, de nada les sirve, nada son. Este Evangelio tiene que ver con la limpieza, no en lo externo. Tiene que ver con la limpieza, con barrer la basura. Por eso este Evangelio, aunque empiece en casa, no termina en casa, termina en la iglesia, termina con los hermanos. Por eso dice: por cuanto se detuvo esa lluvia, se detuvo y no dio más frutos. No dio más frutos. Jesús lo dijo claramente: sin mí no podéis llevar frutos. ¿Por qué? Porque los cielos se cerraron. Dejad de haber de enseñanza, de bendición. La salvación, queridos hermanos, es llamar a un hombre que sea de bendición. Sea de bendición. Por eso que, hermano, un corazón no bendice. No es porque Dios te bendiga, eso no es Dios te bendiga, eso ya lo agarraron como saludo, pero no es realmente el poder. Un corazón que realmente bendice, hermano, es aquel que se preocupa por la salvación de los demás. Tiene un corazón sensible, no un corazón de piedra. El Evangelio prepara, queridos hermanos, a tener una buena conciencia, sacar la basura. Predicamos a Cristo para que habite en nuestros corazones, en corazones limpios. No han entendido lo que produce la salvación. No han entendido lo que produce la salvación. Solamente produce el amor,
sino, hermanos, produce fe, produce temor, no un conocimiento. Por eso la Escritura nos enseña hermano, que el conocimiento no da lugar al orgullo, a presumir que tanto sabe, a presumir, queridos hermanos, que tantos eventos hacen, a presumir cuánta gente hay, a presumir que todo lo bonito es lo que hagan. No, eso no. Sino que realmente, qué tan de bendición eres tú. Por eso dice en el libro de Gálatas 6, versículo 6. El que se ha enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean que en el libro de Ageo dice, siembra mucho y recogen poco. Y luego dice, pero cuando se cerró los cielos, dejó de llover, entonces se secó todo. Se secó todo. Y ya no produjo más frutos. ¿Por qué razón? Mire, hermano, ¿sabe que la Escritura nos llama que la congregación de los primogénitos, el reino de Dios, está formado por gente que se ame? En los días de mi Señor Jesús vino diciendo algo. Que el que ame a papá, a mamá, a hijo, a mamá, abuelita, lo que usted quiera, más que a mí, no es digno de mí. Amaban más a su familia, pero menospreciaban y aborrecían la familia de Cristo. Si tú amas a tu familia, amén, está bien, pero es tu familia. Es tu familia. Pero Cristo también tiene una familia. Por eso, hermanos, si usted se levanta contra el pueblo de Dios, habla mal del pueblo de Dios, está usted atacando a una familia de Jesús, a sus hermanos, a su madre, a su padre. Si usted ataca a la familia de Cristo, hermano, está metiendo un gran problema. Por eso el Evangelio, mira, hermano, ¿qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo, hermano, se había levantado contra la familia de Cristo. ¿Por qué dice que dice que este padre de familia se levantó? Era un padre de familia. Digo, no, espérame. Tú estás tocando la puerta. No te voy a dejar pasar. Tú no ayudaste a mi familia. Tú estabas todo el tiempo en contra de mi familia y te voy a dejar que pase para que tú los destruyas. No, hermano, no. Por eso el Evangelio es más profundo. ¿Por qué razón? Porque en el reino de los cielos no van a permitir que entre la maldad. No van a permitir que entre la iniquidad. No van a permitir que entre, queridos hermanos, la injusticia. No lo va a permitir porque van a dañar la familia de Dios. Usted metería a un delincuente si sabe que ese delincuente le pegó a su familia, le está haciendo mal a sus hijos. ¿Usted lo metería a entrar? ¿Lo dejaría entrar? Pidiendo que le ayude. ¿Sabe usted que anteriormente le ha estado golpeando a su familia, a sus hijos? ¿Usted lo dejaría entrar? ¿Verdad que no? Por eso dice él que el padre dijo, no los conozco. Los desconoció perfectamente. ¿Por qué razón? Porque acá dice claramente que la salvación, no han entendido que la salvación salva, que la fe de la salvación salva, ayuda. Por eso dice, hermanos, en Gálatas, el que está enseñando la palabra, haga partícipe de toda buena obra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo aquel que el hombre sembrara, segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es lo que está diciendo? Si todo aquel que haga daño a otro, no va a entrar al reino de los cielos. Hay que ser realista, hermano.
¿Por qué? Porque no van a ir a dañar allá. Si lo que hacen aquí en la tierra, no lo van a hacer allá afuera, allá adentro. No lo van a hacer. Y luego por eso dice, si tú prefieres a tu familia, Jesús se topó con gente, hermano, que prefería su familia más que su familia. Más que su propia familia. No te metas con la familia de Dios. Por eso dice, los que mayormente reciben, hermano, o sea, lo que le estaba diciendo, si ustedes, yo profetizo, Dios a mí me usa en visión. Yo en mi iglesia recibimos buena enseñanza, y mi apóstol, y mi pastor, y mi profeta, y esos hermanos. Bueno, entonces si estás bien instruido, si estás bien enseñado, si dices que conoces la palabra, y dices que tienes revelación de Dios, y que conoces muy bien al Santo de Israel, entonces dice, tienes que hacer el bien a todos, dice, pero mayormente a los de la familia de Cristo. Si el hombre tiene tanto conocimiento y Dios lo usa, y ya puede hablar maravillas de todo, y su pueblo no es beneficiado con ese conocimiento, con esa bendición, su fe es una basura. Su fe es una basura. De nada nos sirve. Es una basura su fe. ¿Saben por qué? Porque carece de temor. Los que mayormente deben de recibir, dice que hay que hacerle bien a todos, pero mayormente deben de ser de bendición a aquellos que son de la familia de Cristo. Quieren quedar bien con el mundo, hermano. Quieren quedar bien con los de afuera. Y no con la iglesia de Cristo. Su fe es una basura. Lo digo abiertamente porque Pablo lo dijo. Porque es una basura. Un conocimiento, los años, y dicen que profetizan, y dicen que usted lo que quiera ver, hermano. Y el pueblo no es beneficiado. Por eso dice que empieza en su casa, pero termina en la iglesia. No empieza aunque empiece en casa, no termina en casa, termina en la iglesia. Si tú dices que eres de bendición para tu familia, también mayormente debes de bendecir a la iglesia de Cristo. La gente se va a equivocar. Jesús lo dijo, si su justicia no es mayor que los fariseos. ¿Por qué los fariseos? Porque ellos preferían solamente a su familia, pero no preferían a la iglesia de Cristo, no preferían a la familia de Cristo. ¿De qué sirve, hermano? Por eso muchos están abandonando la iglesia porque odian a la iglesia, menosprecian a la iglesia. Todo, hermano, tiene que ver con... Hablan peor de la iglesia. Hermano, te estás metiendo con la familia. No vayas a hacer cosas, hermano, que cuando vayas a tocar el reino y digas, ábreme, Señor, si yo profeticé. Ey, no, tú te metiste con mi familia. Tú estabas del lado de tu familia. Hermano, si usted defiende a capa y espada a su propia familia, ¿cómo no va a defender hacia capa y espada a su propia familia espiritual? ¿Cómo va a ser? ¿Usted cree que eso es lo que produce la fe? Pero hoy la iglesia de Cristo es la peor de todas. Los pastores son los peores. Se comen a los hermanos, se comen a todo mundo. ¿Usted cree que eso produce la fe? ¿Que salva? ¿Por qué cree que en la iglesia de Cristo los santos, los que se apartan para el Señor, son los más perseguidos? ¿Usted está persiguiendo o la gente te está persiguiendo a ti? ¿Quién está eso? ¿Cómo está? No fueron recompensados en el reino de los cielos porque ellos no ayudaron a la familia de Cristo, hermano. Huyeron de ella, por considerando que la iglesia de Cristo es lo peor. Si a mí me aborrecieron, digo el Señor, a ustedes también, ustedes son mi familia. Todo aquel que se jacte que está siendo bendecido, que todo aquel que se jacte que estoy recibiendo buena palabra, hermano, todo aquel que se jacte que estoy diciendo, es que yo recibo bueno, no como en esa iglesia, perdito Dios. Deberían bendecir a la gente. Espero que usted bendiga a su pastor, aunque no se congreguen ahí. Usted lo bendiga y diga, Señor, gracias, Padre, porque recibí en buena enseñanza, me dieron buenos valores, aunque no me gustó, pero gracias, Señor. Pero hay gente que dice, no, yo no aprendí nada de él. Yo no aprendí nada de ellos.
son esto y esto y lo otro, desechando toda enseñanza. Por eso dijo el Señor, por eso dice en Ageo, que los cielos se cerró y ya dejó de llover. Hebreos 6:7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos en los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Oh, qué rico, que aquellos que reciben buena palabra son de bendición para la iglesia, son de bendición para su familia, son de bendición para la gente. Qué rico encontrarse a una persona que tiene los cielos abiertos, hermano, que el Espíritu de Dios, que la buena palabra le está cayendo. Qué rico encontrarse. Pero el que produce espino y abroja es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero cuanto amados están persuadidos desde que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios, qué rico. El que es bendecido, el que recibe buena palabra, siempre está ayudando a los santos, siempre está ayudando al pueblo de Dios, hermano, a salir adelante. Qué rico tener gente de bendición, hermano, y no gente que produzca espinos, que siempre estén causando problemas. Ahí dice gente, yo estoy bien bendecida, me está yendo bien, oh, más que nunca. Pero ese pastor, esa iglesia, esos son los peores. Hermano, ¿no te bendijeron ellos algún tiempo? ¿No te dieron una buena palabra? Sí, pero eso es otra cosa. No, hermano, eso no es otra cosa. ¿Por qué le van a cerrar la puerta a mucha gente en el reino de Dios? Porque Cristo no va a permitir, queridos hermanos, que entre una persona que ha dañado mucho a su familia. Trataron de peor. ¿Usted cree que Dios va a meter, queridos hermanos, en la misma casa de los cielos al diablo que los persiguió por todo el tiempo? Error. Porque no reciben palabras de bendición, hermano. Dicen que están llenos del Espíritu Santo, que Dios los usa, pero no son capaces de ayudarte, de hablarle a la gente, hermano. Dios le bendiga, no se rebele. Hermano, no hable así con el pastor, no hable así de la pastora, no hable así de la gente, porque Dios te va a bendecir. Mire, hermano, cuídese, no te aparte. Hermano, mire, deje de estar haciendo eso, no haga esa vida desordenada. Hermano, son gente de bendición. Qué rico encontrarse con una gente de bendición. Mira, hermano, José, aunque sus hermanos lo traicionaron, sus hermanos lo vendieron, él siempre prefirió a sus hermanos. Jesús, aunque fue traicionado por sus hermanos, fue hecho lo que le hicieron por sus hermanos, siempre los prefirió a ellos. Murió por causa de ellos, murió por su familia. No importa qué tanto me hagan, yo voy a ser de bendición. Por eso dice que Él cargó con nuestras maldiciones, nuestros malos tratos se los cargó. Nuestras malas palabras se las cargó. Pero nunca los abandonó. Nunca, queridos hermanos, siempre buscó su bendición. Siempre le hablaba lo correcto. Qué rico que tengas un hermano, que sea de bendición. Un hermano que sabe que aunque lo traiciones, ¿por qué cree que le decía Señor, le decía Judas, amigo? Esa palabra amigo significa, Judas, yo no estoy en contra tuya. Judas, yo no quiero tu mal. Judas, yo no pienso hacerte ningún daño. Eso significa. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque mucha gente, Pablo lo dice, que haga partícipe a todo aquel que ha enseñado, que todo aquel que es bendecido en la palabra realmente bendiga la vida de otros. Este evangelio no es comida, bebida, no es risa, no es, queridos hermanos, estar conviviendo, o sea, no es eso, hermano. Realmente, si lo que están viendo se ve al fruto, se ve al fruto de bendición. Por eso la palabra basura simboliza la profunda limpieza. Por eso digo, esto se me es basura, dijo Pablo. Todo ahora lo digo por ganancia, para ganar a Cristo.
La palabra basura simboliza la limpieza profunda y una elevación espiritual. Representa el pecado, queridos hermanos, hábitos influenciados que contaminan la conexión con Dios. También significa limpieza en el hogar y alma. También significa deshonra, escúchelo bien. Y significa idolatría, significa palabras ociosas, ocultas, decir las cosas sin que nadie lo sepa de los demás. Y significa deshonra a los padres, relaciones prohibidas doctrinales, significa ceguera, significa errores. Pablo dice, oh, qué error. Estaba yo destruyendo la familia de Cristo. Estaba yo levantándome contra la iglesia de Cristo. Vean lo que dice Pablo. Me fui con doctrinas erróneas. Errónea, ¿por qué? Porque dejó de recibir doctrina de su padre, de su madre. Es aquel joven que dice, no, a mi padre, mi madre, porque yo lo he escuchado, ese pastor, la pastora, la esposa del pastor, nunca me dio un testimonio, nunca me aconsejó bien. Hermano, eso es una mentira. De verdad es una mentira. Hijos que crecieron, hermano, y se fueron hablando mal de su padre, de su madre espiritual. Que están hablando mal de sus propios hermanos. Y por eso dice Pablo que la fe sin temor es una basura. ¿Cómo puede haber? No puede haber, hermano, puede haber, decir que hay mucho conocimiento, una conexión, si deshonran a sus padres espirituales, si deshonran a sus padres terrenales. Se meten con cualquier tipo de doctrina y de enseñanzas. Están errados. No saben honrar. ¿Cuál fue el problema de Israel en el desierto? Que nunca supo honrar a sus padres. Nunca supo honrar las cosas que Dios hacía con ellos. Nunca lo aprendieron, hermano. Nunca aprendieron a honrar. Oh, basura significa un desperdicio. Se refiere a la maldad. Se refiere, hermano, a los desperdicios, alimentos, todo lo que es desechable en su vida espiritual. Por eso dice que Proverbio dice, para entender el proverbio y declaraciones, las palabras dichas sabios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, hijo mío dice, la instrucción de tu padre, oye mío la instrucción de tu padre, y no desperdices la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso de estar hablando mal de sus padres espirituales, nunca me enseñaron nada. Bueno, entonces, ¿a qué no te enseñaron? ¿A honrar? Bueno, entonces, si tú tienes buena palabra, Dios te usa y el Espíritu Santo, ¿por qué no lo demuestras? Pero acá dice algo. Pablo dice, hermano, que una de las cosas que aprendió a sacar de su vida es la basura. Un conocimiento sin temor. El conocimiento sin temor es basura. Nunca aprendieron la honra. Nunca aprendieron a bendecir, a ayudar a los demás. Nunca aprendieron qué es la salvación. Nunca aprendieron, queridos hermanos, a realmente, porque la basura espiritual es aquella que desecha. Mira, hermano, lo único, ¿saben qué es lo que barren? Creen que se están limpiando, pero están barriendo la buena palabra, están barriendo el temor, están barriendo la honra, están barriendo el temor, están barriendo la obediencia, están barriendo, queridos, el amor al prójimo, están barriendo el amor a Dios, están barriendo, queridos hermanos, el perdón, la reconciliación, la están barriendo y están dejando la basura. Consideran hoy que la palabra de Dios es una basura para ellos. Así lo había entendido Pablo. Y todo aquel que considera que la palabra de Dios es una basura va a dañar mucho a su propia familia. La va a dañar. Por eso hay gente, hermano, que el Señor lo dijo, que menosprecian, aborrecen
Toman por inmunda, dice la Escritura, su mesa. ¿Cómo van a terminar esta gente? Por eso el hombre, la mujer que toma por inmunda la palabra de Dios, que a ellos no les importa la predicación, no les importa, refleje a los hijos. ¿Cómo van a terminar los hijos? ¿Cómo está terminando esa familia? ¿Saben por qué? Porque para ellos la palabra de Dios es una basura. La salvación es una basura. Barrieron la enseñanza. La enseñanza de Dios la patearon, la tiraron, hermano. Para ellos no despreciaron la enseñanza de su padre, su madre. Y eso significa basura. Basura significa deshonra a los padres. Y el que no tiene temor deshonra a sus padres espirituales. A mí esos no me enseñaron nada. Los maldicen. Esa es una maldición, a mí no me enseñaron nada. Son los peores. Oh, qué terrible, hermano. Esos hermanos de la iglesia son esto y esto. Por eso dice que el que es enseñado en la verdad y está recibiendo buena enseñanza, a quien debe de ayudar mayormente son a la familia espiritual, a la familia de Cristo. Oh, querido, no, yo me voy a otra casa, yo me voy a otro hogar. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Usted cree que va? Por eso, sea de bendición, hermano. Sea de bendición. La salvación es ser de bendición. Si la búsqueda, la llenura y el espíritu no produce, hermano, retener lo espiritual, es una basura. Una basura. El que no respeta al pueblo de Dios, el que se levanta contra el pueblo de Dios, su conocimiento es una basura. No importa si tienen todo el conocimiento, no importa si profetizan, no importa si tienen dones, no importa que tengan. En el reino de Dios no entrará todo aquel que le haya hecho daño, que murmure, que critique, se levante contra la obra de Dios. Él se levante con sus pastores. ¿No te has puesto a preguntar quién es tu pastor realmente espiritual? ¿O qué realmente de todos los pastores donde mucha gente ha pasado, quién es el que va a dar cuenta por tu alma? ¿Por qué no reflexionas un poquito quién es tu padre espiritual? El que te enseña el temor, la búsqueda, el respeto, el trato a los demás. El que te enseña a apartarte del pecado y hacer que seas bien delante de Dios. ¿Quién es el que realmente te está enseñando eso? Ese es tu padre espiritual. Aprende a identificar porque eso va a contar mucho en el tiempo. Por eso cuando le decían, Señor, ábrenos, lo trataban de decir tu padre. No, yo no soy tu padre. No soy tu padre. ¿A quién les llegará? ¿Cómo llegó el hijo tocando a la puerta del padre? Diciéndole, ¡Padre! Pero estos no llegaron diciéndole, Padre, llegaron, Señor, este es un extraño. Dijo, a mi casa no entran los extraños. Porque ustedes le hicieron mucho daño a mi familia. Profetizaban, pero les hacían mucho daño. Tenían dones. Ustedes apenas terminaban, se dedicaban a estar maldiciéndolos en lugar de bendiciéndolos. Ustedes prefirieron otras familias que en lugar de su propia familia. ¡Qué terrible va a ser eso! El que es enseñado en la verdad, que enseña la palabra, debe de ser de bendición para el lugar donde Dios lo puso. Bendito Dios. ¿Usted cree que se vale estar? Dice que estos, en lugar de producir realmente, hermano, salvación, una hierba provechosa, un fruto provechoso, producieron espinos y abrojos. Nada más producieron maldición. Regresa a casa, hermano. Bendice el lugar donde Dios te puso. Bendice a tus pastores. Cuenta mucho después de esta partida. Eso de cristianismo, de ir a la iglesia, no cuenta. Cuenta la honra. Cuenta la bendición. Cuenta los cielos abiertos sobre tu vida, que seas de bendición para el lugar donde estás.
no de maldición, hermano. Que sea de bendición para tu familia, pero mayormente para lo de la familia de Cristo. Cuenta mucho que todo lo que hacemos aquí va a repercutir después. Ven a Cristo, hermano. Bendice el lugar. Da gracias por la palabra. Ese es el alimento. Barrió la basura, Pablo barrió la deshonra hacia sus padres. Barrió, hermano, todo el mal consejo que el mal lo barrió de su vida. Acepta el buen consejo, acepta, hermano, bendice, hermano, ayuda, tú seas de bendición y no de maldición. Cuenta mucho, no importa aquí donde estés, qué es lo que hagas. Tarde o que temprano se va a ver quién es tu padre espiritual. Tarde o que temprano se va a ver quién eran tus hermanos espirituales. Tarde o que temprano. Ojalá seas un hermano como José. Ojalá seas un hermano, queridos hermanos, como Jesús. Que con todos lo hicieron sus hermanos. Nunca los abandonó. ¿Por qué? Porque son su familia. Bendito Dios. Mayormente, si la fe no produce temor, es basura. Cuídate mucho. Ven a Cristo. Mañana les esperamos en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín, hermano. Visítenos. Y donde quiera que esté, usted vaya a bendecir a esa iglesia. Usted vaya a bendecir ese lugar. Sea de bendición. Pero compórtate como una familia. No como un extraño. Porque los extraños tienen cerrado el reino. Tienen cerrada la puerta. Porque Cristo no va a permitir que se dañe a su familia, ni que se vaya a ofender a su familia, ni se vaya a ofender a nada a los de su casa. No lo va a permitir. Aunque tengan todo lo que tengan, tarde o que temprano se va a ver quiénes son. Por eso identifícate. Dices, yo soy un hijo de Dios. Yo respeto a mi padre, a mi madre espiritual. Yo respeto a mis hermanos. Cuido, voy a ser de bendición para ellos, porque somos una familia. Somos una familia. No voy a levantarme contra ellos. No va a atacarlos contra ellos. Eso te va a abrir las puertas de bendición. Te va a hacer salvo. La salvación es de bendición, hermano. Cuídate mucho. Donde quiera que esté, congrégate. Arrepiéntete. Y vuelve a casa diciendo, Padre, Padre. Dios te bendiga, hermano. Así que tienes que reconocer paternidad. Tienes que conocer familias en Cristo. Vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a la familia espiritual. Vuelve a casa. Que el Padre te está esperando. Regresa, hermano. Es importante. Nada de lo que hagas aquí te va a salvar, sino que todo lo que hagas aquí te va a abrir las puertas, las bendiciones de allá después. Esto está a punto de acabarse. Vuelve a casa. Lleva a tus hijos. Lleva a la familia. Enséñales a reconocer autoridad. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Dale like a la página. Hermano, realmente la fe sin temor es basura. Pablo lo dijo. Cuídate mucho. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Cristo viene pronto, hermano.